Bueno, pues empezamos con la siguiente parte del tema, que es el estudio de mercado. Hemos visto en el vídeo anterior, en la primera parte de este tema, cuando hemos analizado la función comercial, veíamos que una de las funciones de esta función comercial, una de sus actividades, era el análisis de mercado. Bien, pues ese análisis de mercado lo hacemos a través de esto, de lo que llamamos el estudio de mercado, que lo realizamos porque las necesidades de los consumidores, en primer lugar, no tienen límite, son ilimitadas. Y en segundo lugar, porque esas necesidades no son siempre las mismas, sino que varían, van variando en el tiempo, y eso hace que nosotros tengamos la necesidad de conocerlas, conocer cuáles son esas necesidades que tienen, saber si permanecen o si van a cambiar, en qué sentido van a cambiar, para intentar satisfacerlas nosotros con nuestro producto. Esa es la finalidad del estudio de mercado. ¿En qué consiste, por tanto, ese estudio de mercado? Pues en recopilar información, en elaborarla y en analizarla. La vamos a buscar, vamos a trabajar con ella, vamos a sacar conclusiones. Y esa información la vamos a buscar en el entorno de la empresa, en la competencia y en el consumidor, en estos tres. Es decir, siempre vamos a buscar la información en el consumidor, pero el consumidor está influido por su entorno, el entorno general y el entorno específico. Recordamos que la competencia formaba parte del entorno específico de la empresa. Pues bien, lo vamos a buscar toda esa información, vamos a buscarla y vamos a analizarla. Eso es, en definitiva, ese estudio de mercado. Y ahora vamos a analizar un poquitito sus técnicas. ¿En qué fase vamos a hacer nosotros el estudio de mercado? En primer lugar, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que vamos a estudiar. Eso es lo que se llama la definición del objetivo del modelo de investigación. Aquí pues tenemos algunos ejemplos de objetos de investigación de un estudio de mercado. Si nos fijamos, vemos que estudiamos al consumidor, como hemos dicho, vamos a buscar información sobre el consumidor y sobre el entorno general, la competencia y también sobre el producto. Todo ello en relación al consumidor. Es decir, en la competencia vamos a buscar dónde están situados los competidores, qué proveedores utilizan estos competidores, cómo presentan sus productos, todo ello para ver cómo la competencia en definitiva satisface las necesidades del consumidor. Todo está en torno al consumidor. En cuanto al entorno general, que es lo que hemos visto que íbamos a estudiar también, información sobre el entorno general, pues buscamos qué cambios a nivel tecnológico se pueden producir que afectan al conjunto de la empresa y a la nuestra en concreto, qué cambios legales o económicos se producen en la zona y que afecten no solo a otras empresas, sino también a la nuestra y a la competencia, y qué cambios se prevén en la sociedad, por ejemplo, en cuanto a los gustos de la sociedad, en cuanto al nivel cultural, todo eso. Pues bien, todo eso lo buscamos, lo queremos conocer para saber cuáles son las necesidades del consumidor y con respecto al consumidor, dónde le gusta comprar, cada cuánto tiempo compra. Todo esto son cuestiones que nos podemos plantear para estudiar qué cantidad es la que compra de nuestro producto. En clase veremos algún ejemplo de estudios de mercado y veremos que efectivamente muchos van buscando contestar a estas preguntas. ¿Qué necesidad satisface cuando compra el producto? ¿Quién acostumbra a realizar la compra? Todo esto son preguntas que nosotros nos podemos hacer. Y con respecto al producto, que también enfocado al consumidor, es decir, ver cómo satisface el producto las necesidades del consumidor, pues qué características tiene que tener, de qué materiales, qué necesidades tiene que satisfacer, quién lo puede producir, cómo se puede mejorar, qué imagen de marca me interesa tener, si una imagen de calidad, una imagen de precio barato. Todo eso son necesidades que vamos a intentar cubrir con respecto al consumidor. Bien, pues esa es la primera pregunta, por tanto, que nosotros nos hacemos. ¿Qué se va a investigar? La segunda, pues vamos a diseñar cómo vamos a hacer esa investigación. El diseño del modelo de investigación, es decir, cómo vamos a investigar. Vamos a investigar buscando en información interna de la empresa, en informes que ya nosotros hubiéramos elaborado previamente, o en datos de nuestra contabilidad, en datos bancarios, o en datos de nuestra contabilidad bancaria, en datos que tenemos nosotros de nuestras compras con respecto a nuestros proveedores. Todos esos datos los podemos buscar dentro de la empresa. Vamos a buscar en fuentes secundarias de datos que ya se han publicado previamente y buscamos en internet o en libros o en registros donde estén publicados esos datos.
vamos a investigar esos datos que aún no han sido elaborados y vamos a intentar conocerlos nosotros de primera mano en el exterior. Pues eso es lo primero que tenemos que diseñar nosotros. ¿Cómo vamos a obtener esa información? Teniendo claro que esta información no tiene por qué ser únicamente de una de estas fuentes, sino que podemos obtenerla de varias fuentes. Siguiente paso es, bien, ya hemos visto de dónde vamos a obtener los datos, pues vamos a por esos datos. Si se trata de datos secundarios, tanto de información interna como de consulta en internet o en censos, pues vamos a ir a esos censos y vamos a sacar los datos, o vamos a internet, o vamos a buscar en nuestros registros esos datos, esa información que nosotros necesitamos. Si son datos primarios, pues se pueden obtener del mercado, en la investigación en el exterior que hemos visto antes, a través de un sondeo, es decir, preguntar aleatoriamente a gente como algunas preguntas orales que a nosotros nos interesen y vamos tomando nota de eso para hacer un sondeo y ver la opinión general. O podemos hacerlo más concretamente y más estudiado a través de una encuesta escrita con una serie de preguntas dirigidas a obtener una información concreta. O vamos a hacerlo a través de la observación. La observación es una técnica que se utiliza mucho. La observación consiste en buscar especialistas que observen la conducta de los consumidores en general. Si queremos, por ejemplo, poner un establecimiento en la salida de un metro en Madrid, bueno, pues podemos poner un observador. De hecho, ese estudio se ha realizado. Se hizo un estudio en la Plaza de Colón para ver dónde se colocaba un establecimiento. Y para ello se puso un observador en la salida del metro y se veía que la gente tomaba mayoritariamente el 60% o el 70% iba hacia una salida que cogía la escalera automática y dentro de eso el 70% tiraba a la derecha y el 30% tiraba a la izquierda. Bueno, pues eso era una información que nos decía la mayoría de los peatones hacia dónde toman la salida o hacia dónde se dirigen. Y entonces, pues es una decisión que nos puede ayudar, o una información que nos puede ayudar a tomar decisiones en un momento dado. O nos vamos a un establecimiento, a un supermercado, y vemos cómo reaccionan los consumidores ante cambios que nosotros hacemos en nuestro producto. Cambiamos el envase, lo colocamos a modo de prueba en un establecimiento y vemos cómo reaccionan los consumidores. Lo vemos físicamente, la reacción que tienen ante ese cambio que nosotros hemos hecho. O bien quitamos nuestro producto en un establecimiento y vemos si los consumidores que lo iban buscando consumen productos de la competencia o no consumen productos de la competencia. O bien lo colocamos al lado de una oferta de la competencia y vemos cómo reaccionan también los consumidores ante esa oferta con respecto a nuestro producto. Todo eso son técnicas de observación que se utilizan mucho para ver sobre el terreno la reacción de los consumidores. O la experimentación, que es algo parecido a la observación, es decir, nosotros hacemos cambios en nuestro producto y ahora observamos cómo varían las ventas de nuestro producto a raíz del cambio que hemos hecho. Ahora ya no es una observación directa, sino una observación que tomamos a través de los datos contables. Es decir, una vez que hacemos esto, vamos a ver cómo varían las ventas en este establecimiento, pero sin ver la reacción personal del consumidor. Bien, eso sería la recogida de datos. Ya hemos recogido los datos, vamos ahora a analizarlos y a interpretarlos. Estos son análisis matemáticos, análisis de la información a través de los conocimientos matemáticos. Analizamos, interpretamos la situación, los datos esos y posteriormente pues hacemos ya un informe con los resultados que obtengamos de ese análisis y de esa interpretación de datos. Un informe que recoja, en primer lugar, cuál es el problema que nosotros hemos planteado y hemos intentado dar solución, qué metodología hemos utilizado, si hemos usado datos primarios, secundarios, donde hemos buscado los datos, qué resultados se han dado y esos resultados, como cuando nosotros hacemos un problema, no solo lo dejamos en el resultado, sino que comentamos el significado del problema, pues esas son las conclusiones. ¿Qué conclusiones se obtienen de esos resultados que nosotros hemos obtenido? En eso consiste el estudio de mercado. La siguiente parte del tema que veremos posteriormente es ya la segmentación de mercado.